también has tenido experiencias en otros escenarios donde ocurren guerras, Sí, ¿sí? ¿Cómo es una cobertura así? ¿Cómo se vive una cobertura así? Si nos puedes contar para los que también nos dedicamos a esto, pero nuestras coberturas no han llegado a esas escalas, ¿cómo es el gremio en alguna cobertura de guerra? Y ujú, sobre todo también los cuidados, porque al final la atención está en la cámara, pero alrededor están pasando cosas. claro. Sí, fíjate que es interesante porque así como ha evolucionado la fotografía y tantas cosas, la tecnología, eh, en las cámaras fotográficas, también las guerras han evolucionado increíblemente. Y yo, por ejemplo, cuando cubría la guerra, o los últimos años de la guerra, pues, en El Salvador la guerra comenzó en el 80, ya la guerra así frontal, digamos, con grupos armados, ¿no? Comenzó en el 80 y terminó en el 92. De hecho, los acuerdos de paz entre la guerrilla y el gobierno se firmaron aquí en el castillo de Chapultepec en el 92. Entonces, para mí cubrir esa guerra en El Salvador, en mi país, aparte de que cada vez que yo iba a cubrir un hecho, las víctimas pues eran salvadoreños, familias campesinas, familias obreras, estudiantes, gente profesional, vecinos que desaparecían, que no se sabía más, nunca más hasta la fecha, no se sabe más de ellos porque pues habían escuadrones de la muerte que en la noche salían a sacar a la gente y a las familias. Si había un estudiante o alguien que alguien lo señalaba como ser miembro de la guerrilla, en la noche los escuadrones de la muerte iban y sacaban no solo a esta persona si lo encontraban, y si no lo encontraban igual sacaban a la familia y al día siguiente parecían muertos. Entonces fue una época bastante terrible que vivió El Salvador y bueno, ya los combates, digamos, que se daban en la montaña y todo eso, pues el ejército recibió muchísimo apoyo de parte de Estados Unidos. Cuando a mí me toca ir al Medio Oriente la primera vez a cubrir la segunda intifada palestina en Jerusalén y territorios palestinos, por ejemplo, y yo aterrizo en Tel Aviv y ese traslado de Tel Aviv a Jerusalén, por ejemplo, y me encuentro con las trincheras, con los grandes tanques que utiliza Israel, estos Merkava. eh, para mí fue un impacto así muy grande porque dije yo, wow, este es otro tipo de guerra, ¿verdad? O sea, estás viendo cosas que no había visto antes, porque pues los tanques o los aviones que tiene un ejército centroamericano no se comparan con los que tiene Europa, por ejemplo, Asia y todo eso, y la evolución que ahora ha habido, ¿verdad? También. Entonces, pero en ese tiempo ya Israel era una potencia, pues, en cuanto al armamentismo, ¿no? Y su poderío militar, pues, era muy grande, pues, siempre ha sido muy grande en relación de Palestina. Y cuando yo voy y veo a lo largo las trincheras y los tanques y todo eso, entonces siento eso así como que, wow, qué fuerte, ¿no? Y luego, bueno, fui a la oficina y ahí pues ya me entregan mi equipo de seguridad, que es un chaleco antibalas, el casco de Kevlar, la máscara antigas, bueno, todo el equipamiento básico que uno debe tener cuando va a cubrir una guerra, ¿no? Y bueno, y me mandan al terreno, ¿verdad? Que justamente me fui a Belén, que en ese tiempo los palestinos habían ocupado la iglesia de la Navidad, que le llaman, y el ejército pues los tenía rodeados ahí. Al igual que tenía rodeados otros territorios palestinos como Ramallah, donde estaba Arafat ahí en el cuartel central de él, que era la Mocata que le llaman. Entonces, a mí me toca ir a Belén a verlo a cubrir lo de la toma de la iglesia y que duró buen rato, ¿no? Entonces estábamos cubriendo ahí, de repente salía y me tocaba cubrir en Ramallah y nos movíamos en vehículos blindados. Todo eso para mí fue nuevo, pues, ¿verdad? Nuevo definitivamente. Eh, y fue una situación diferente a las que viví posterior, porque de alguna manera, pues ahí siempre y fue en ese momento totalmente independiente, ¿no? O sea, nos movíamos con equipos de prensa
y nos movíamos en grupos para evitar a veces ser agredidos por el ejército, ¿no? Entonces, sin embargo, pues a veces sucedían cosas, ¿no? Pero tratábamos de mantener juntos todo el grupo de periodistas o de corresponsales extranjeros para ir a trabajar y regresaba, salíamos, había un hotel donde era como la base de todos los periodistas y de ahí salíamos a trabajar y regresábamos juntos, ¿no? Y cada quien hacía su trabajo y volvíamos. Parte de las cosas que uno debe preparar o que debe tomar en cuenta como preparación cuando vas a cubrir un conflicto o una situación de enfrentamientos y eso tenés que conocer un poco, leer un poco, aparte de conocer o tener noción geográfica del territorio donde vas a trabajar, las fronteras, los requerimientos legales, digamos, migratorios, las restricciones que cada país tiene, el aspecto cultural, ¿verdad? Justamente para no chocar o no cometer un error que puede significar grave por desconocimiento, ¿verdad? No, tal vez ni siquiera es porque uno lo haga con conocimiento, sino porque simplemente no sabe que eso tal vez aquí puede ser normal, pero allá puede ser grave, 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 ¿no? Entonces, de manera que eso es parte quizás de la preparación, ¿no? Cuando tú estás en un enfrentamiento, tú escuchas disparos. Y si nunca has escuchado disparos, te asustan, tenés miedo, no sabes qué hacer, no sabes de dónde vienen, no sabes ni siquiera qué calibre es lo que está sonando, ¿verdad? Pero en la medida en que vas aprendiendo y trabajando en estas zonas, tú vas aprendiendo a descifrar a través del sonido o del silbido de las balas, si te están pasando cerca, si están pasando lejos, si están eh, impactando en otro lugar o si es contigo la cosa también, ¿verdad? Porque eso también lo logras, ¿no? Pasa igual. Yo, en El Salvador, por ejemplo, yo tenía conocimiento de los aviones súper antiguos, ¿verdad? Los Fuga Magister, los A-37, los Dragonfly A-37, el Araba, que le decían la carreta. Entonces, ese tipo de sonidos, cambiarlos a aviones supersónicos es otra cosa, pues, porque además es un estruendo ensordecedor cuando van a bombardear y pasan cerca o que hacen la picada para descargar las bombas y luego tienen que subir, eso es impresionante, entonces es un rugido muy fuerte. Los misiles, por ejemplo, ¿verdad? O sea, yo sabía de cañonazos, había escuchado morteros, ¿verdad? Y sé identificar cuando un mortero sale y el tiempo en que más o menos va a impactar y todo eso. En el momento que sale no sabes dónde va a impactar, eso sí, ¿verdad? Hasta que no cae, no sabes si eso está cayendo cerca o estás libre, ¿verdad? O tenés que moverte, ¿no? Pero eso lo sabes, lo aprendes a identificar. Y luego viene el tema de que allá no son morteros, o sea, sí hay morteros, pues y hay tanques que disparan y todo, pero hay misiles ahora también, entonces y eso es otra cosa también. Cuando ves el impacto de un misil, de un cohete de alto poder, o sea, es otra cosa, pues, o sea, el daño es mucho más grande, ¿no? Y sí realmente impacta. Ya nos contaste de conflictos en distintas partes del mundo. Estuviste en Irak, Estuve en Irak en también, Afganistán. en Afganistán, sí, por eso te decía que Ujú. cada conflicto ha sido diferente. Por Sí. ejemplo, yo en Irak y en Afganistán estuve con las tropas estadounidenses. Estuve en campamentado con ellos. En Afganistán, por ejemplo, estuve en el Valle de Argandaba, en una base militar en el desierto, perdida del mundo. Y de ahí los patrullajes eran súper intensos, duraban a veces 12 horas en el desierto, caminando con las tropas y es bastante fuerte y bastante duro, ¿no? En Irak, por ejemplo, igual estuve empotrado o Enver con las tropas estadounidenses también. Y entonces ahí las reglas son diferentes, las circunstancias y las situaciones que vivís son distintas. Te toca ir dentro de los tanques, dentro de los Hummer, dentro de cualquier vehículo blindado en que las tropas se mueven, o tenés que caminar largas horas con ellos también, al ritmo de ellos.
y prácticamente sos un integrante más, ¿verdad? Ellos no te van a andar cuidando, o sea, no es que, digo, no es que te van a dejar botado tampoco, pero tampoco es que van a tener el cuidado de ir viendo, fíjate dónde te paras, ¿no? O sea, tú por conocimiento sabes que si el soldado que va delante tuyo se paró aquí y no le pasó nada, ahí te tenés que parar, ¿verdad? Y tenés que seguir los pasos y si se tiran a un río, igual te tenés que tirar al río, a un canal, a donde sea que ellos pasen o entren o lo que sea, tú tenés que ir detrás de ellos, ¿no? Es el trabajo, es lo que estamos haciendo. Entonces, a eso iba cuando hablaba de las diferentes de los conflictos y la manera en que se cubren, ¿verdad? Entonces, casi que todo el tema de la seguridad, pues tu casco, tu chaleco, es básicamente lo mismo, ¿no? Pero sí cambian las circunstancias de acuerdo al tipo de conflictos que estés cubriendo y cómo lo estés cubriendo, ¿verdad? Entonces, de manera individual, uno tiene pues que estar como más atento, ¿no? Porque estás como en el medio, ¿verdad? De los dos bandos, digamos, ¿no? Cuando estás con un bando, bueno, sabes que estás aquí y que este bando va a ir para acá y que si el otro, o que si se encuentran, pues algo va a pasar, ¿verdad? Pero cuando estás en medio, o sea, es todavía más complicado quizás, pues, porque ahí te tenés que cuidar de los dos bandos.